Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del lugar donde usted se encuentre. Les doy la más cordial bienvenida al programa Nuestra América de la estación radial en línea Nuestra América. A este programa se llama Nuestra Entrevista. No, yo confundido con los nombres, Nuestra Entrevista, Nuestra América. Ya a estas horas del día ya el cerebro no funciona bien. El programa de Nuestra Entrevista, se concentra en entrevistar a personalidades de Hispanoamérica en todos los ámbitos, ya sea social, económico, político, literario, artístico, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión estamos concentrándonos en entrevistar a los participantes de la quinta Expo Literaria que se realizará del 5 al 26 de agosto del presente año. Y en esta ocasión tengo a una escritora, poeta y narradora de Colombia que se llama Nidia Cavadía y ya tiene tiempo colaborando ella con la emisora y en esta ocasión le toca presentar un libro en idioma inglés. Y nos va a decir por qué es en idioma inglés cuando la mayoría de los escritores que participan en la expo son de personas que hablan español, aunque muchos somos bilingües, como en mi caso, pero en esta ocasión vamos a presentar un libro que está escrito en inglés y Nidia Cavadía nos va a platicar de ese libro que ella es autora, creo, ¿es autora o coautora del libro, Nidia? Lo hice con una compañera más. Lo hice con una compañera más. Muy bien, entonces, Nidia Cavadía, bienvenida al programa Nuestra Entrevista de Radio Nuestra América. Bienvenida. Buenas tardes, señor Armando. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Y pues primeramente agradecerle esta oportunidad que usted me brinda para hacer conocer ese proyecto que con mi colega de profesión tuvimos a bien hacer porque lo sentimos una necesidad en nuestra institución. ¿Qué institución es esta, perdón? Nosotras trabajamos en la institución Margot Maestre de Ariza, es una institución pública del gobierno en un municipio pequeño de acá de La Guajira. Distracción se llama el Distracción. municipio. Sí, Distracción. Ese es el proyecto, el nombre del proyecto, Distracción. ¿Y por qué Distracción? Suena como que no. No, Distracción No. es el municipio. Yo pensé Distracción que se estaban llama el municipio. hablando, yo pensé que estaba algo de un lugar para La distraer. institución es Margot Maestre de Ariza. O Marco, maestre de Arista. Muy bien. Sí, ¿Y qué enseñan? ¿Enseñan inglés como que como segunda y lengua? ambas. ¿Es inglés como segundo idioma o inglés para sobrevivencia? ¿Qué tipo de inglés es? Inglés como segunda lengua porque el Ministerio de Educación acá en Colombia exige la enseñanza del inglés desde la primaria Mm. hasta el último nivel de secundaria. Nosotras, mi compañera y yo, estamos ubicadas en la secundaria, entonces ella trabaja con los niveles inferiores y yo trabajo con los niveles superiores. Muy bien. Y él, Acá consta lo que es la secundaria, que acá llamamos bachillerato, ujú, creo que en Estados Unidos high school, ujú, va desde sexto, séptimo, octavo, noveno, 10 y 12. mm. No, acá está, Perdón, y 11. acá termina con el 12, el 12º grado. Acá son 4 años de Sí. preparatoria o bachillerato, como usted le llama. Son 4 años. No, acá son desde sexto hasta 11. Ujú. Muy bien, Entonces ella trabaja con los tres primeros y yo trabajo con los tres últimos. muy bien. ¿Y tiene, cómo se llama el libro? ¿Me lo puede mostrar? ¿Lo puede mostrar el libro, por favor? El- El libro se llama ASP Cool for a Student in a Specific Context. Ujú, Traducido al español es curso con propósito especial para la enseñanza para estudiantes de un contexto específico. ujú. Esa es la variabilidad que tiene la elaboración o la escritura del libro. Bien. Pero este ya es para, No es un libro para, no, sígame. perdón, ¿No es un libro para qué, perdón?
No es un libro para leer así como lectura recreativa, es un libro para aplicar dos aprendizajes o desarrollar en la enseñanza del inglés, en este caso, eh, eh, habilidades de lectura y escritura del idioma en inglés. En un contexto específico porque se elaboraron todas las actividades a partir del contexto en el que nos estamos desempeñando. Nuestro contexto es un contexto bien interesante, diría yo, Ujú, porque hay una mezcla de dos tipos de estudiantes en cada una de nuestras áreas, en cada uno de nuestros cursos. Por lo menos yo me atrevería a decir que hay que como un 25% de la población en cada curso es guayú. Son indígenas, ellos tienen su cultura, ellos tienen su idioma, ellos prácticamente son un subconjunto, por decirlo de alguna manera, de todos los demás. Y los Ariguna, que son también, que ellos nos llaman ujú, Ariguna, son todos esos otros estudiantes que pueden ser guajiro, pueden ser de otros departamentos, perdón, o simplemente pueden ser incluso extranjeros. Entonces, como esa mistura se da aquí, nosotros vimos la necesidad de elaborar un curso de inglés que llamara la atención, porque, por ejemplo, lo que eran los chicos guayú no se sentían nada motivados por aprender el inglés. Ellos decían, ¿para qué aprendemos inglés si nosotros no vamos a irnos para los Estados Unidos y ya hablamos? Ellos hablan un idioma que se llama el Wayunaiki, ujú. que es su lengua nativa, y el español, perdón. Entonces, asimismo, tomando todos esos aspectos, decidimos elaborar esta propuesta que aparte de ser un libro, también es una propuesta didáctica porque le sirve a cualquier profesor, a cualquier idioma que Ujú, se enseñe como lengua extranjera para aplicarlos desde los contextos específicos que cada docente tenga. Entonces yo diría que este es un libro específicamente para docentes de ujú. idioma extranjero, cualquiera sea ese. Cualquier idioma, puede ser francés, alemán. Cualquier idioma lo puede, no tendría sino que hacer como es un cambio de los textos. Ujú. Las Es actividades podrían ser las mismas o podrían igual elaborarse nuevas actividades académicas en cada curso. ujú, muy bien. ¿Y en cuánto tiempo lo elaboraron ustedes dos? Bueno, este libro le cuento que sí tuvo un proceso un poco largo primero, Ujú, porque tocaba llenarnos de la pedagogía que hay sobre la enseñanza del inglés, sobre el aprendizaje del inglés. Eso lo tuvimos durante los estudios del posgrado. ujú, Luego que, por ejemplo, yo salí del posgrado, entonces empecé a pensar en la elaboración, pero yo tenía digamos que un obstáculo y era, inicialmente pensé escribirlo yo sola, pero encontré ese obstáculo y es que precisamente esa cultura guayú que uno tiene en los salones de clase es una cultura muy cerrada y cuando uno no es guayú le cuesta entrar a esos espacios. Entonces mi compañera sí es guajira, tiene familia guayú, conoce bastante de eso, entonces unimos esas fuerzas y hubo necesidad pues de hacer un estudio de campo primero para aplicar encuestas, para hacer observaciones, para preguntar, para encontrar la respuesta a tres preguntas. ¿Qué ujú, les gustaba a los estudiantes? ¿Qué necesitaban los estudiantes? ¿Y qué odiaban los estudiantes? ujú, ujú, Entonces, aparte, cuando tuvimos con todo ese estudio de campo que hicimos mediante encuestas, mediante entrevistas,
tuvimos ya todo esa información, entonces sí empezamos a clasificar, entonces empezamos a seleccionar las actividades que se iban a hacer, a recoger el material, porque el libro, aparte de tener eso, ¿cómo es? Es ilustrado porque eso hace que los, los chicos se motiven más cuando ven sus propias fotografías, cuando ven sus propios alimentos ahí, los dibujos, las imágenes, eso les motiva mucho más a aprender sobre lo que ellos, entonces ya dejan de ver el inglés ese que de pronto vienen los textos tradicionales, donde aparece todo lo de Estados Unidos y como ese mundo para ellos es desconocido, pues no les motiva sencillamente, pero cuando ya ven un diecito llevando algo aquí o allá, ya ellos se sienten más identificados y en realidad que cuando empezamos a aplicar el libro o las actividades que contiene el libro, los resultados que obtuvimos se notaron, ya tenemos más o menos unos 15 años de venir aplicándolo. El libro sí no lo hemos podido continuar imprimiendo para que llegue a más escuelas, porque hemos tenido pues la dificultad económica y en esa investigación, hasta cuando el libro llegó a estar así como lo tenemos, digamos que pasaron unos 2 años, más o menos. En 2 años ya el libro se hizo una realidad. ¿Y está a la venta? No está a la venta. Ahora mismo, como le digo, no, porque la primera edición que se hizo se repartió, conseguimos que se hiciera eh, con apoyo de la institución y se repartió en muy poquitas escuelas, muy Pero es en las poquitas, escuelas en la región donde está esta etnia, ¿no? y de la región donde esté. Entonces, ahí lo desarrollamos quienes hemos tenido la oportunidad personalmente, que nosotras que lo hemos desarrollado, pues podemos realmente hablar de excelentes resultados. Por eso consideré que era bien importante aprovechar estos espacios, señor Armando, y aprovecho para agradecerle, mostrarlo, porque yo sé que esta es una propuesta que le sirve no solo a la profesora Nidia y a la coautora Marelvi Zapata Camargo, sino a cualquier profesor, y pienso que cuando uno tiene algo que dar, que mostrar, es interesante hacerlo. Ujú. Muy bien, entonces el libro no está a la venta, pero puede llegar hasta la No, venta incluso actualmente lo tenemos solamente virtual. virtual, pero no. Cualquier persona que esté interesada, no tenemos inconveniente, lo podemos hacer llegar de forma virtual, pero así en físico estamos. Ujú. Yo estoy haciendo los primeros contactos a ver si logramos hacer la edición, la segunda edición. Ah, está muy bien. ¿Y la van a ampliar o va a estar corregida y ampliada o así como está? ¿No? Así como de pronto cambiemos algunos textos porque, como le digo, ya de esto hace más o menos unos 10 15 años, Ujú. y hay textos que de pronto merecen ser cambiados. Por mencionarle uno, hay un texto de lectura que en ese momento tenía que ver con la pandemia, yo diría que de ese momento, que era el SIDA, Ah, cuando estaba todavía no se tenía. Entonces, mire, por aquí tenemos el texto de ujú, lectura. ujú. Ese texto habría que cambiarlo. Por ejemplo, a mí se me ocurre que hoy en día podríamos llamarlo COVID-19, y así es una lectura que al Y mismo tiempo que los textos, ¿quién exacto. los escribe o de dónde los obtienen los textos? Los textos sí son nuestros, algunos los tomamos en español y nosotras mismas hicimos la traducción, como otros no lo fuimos haciendo investigación y hasta que tuvimos el texto, entonces después lo tradujimos.
Por ejemplo, tenemos textos sobre, ¿por qué? Porque es que si observa la carátula, ve que tenemos el departamento de La Guajira Ujú, con todo lo que él produce. Tenemos sal, tenemos mar, tenemos carbón, tenemos desierto. Este es un departamento bien interesante. Entonces, los textos se toman teniendo en cuenta ese contexto específico en el que nos desarrollamos. Entonces, una lectura puede ser sobre las ventajas del desierto o cómo viven los indígenas en el desierto, cómo es la dificultad que tienen del agua. Por ejemplo, aquí te da algo que bien, para mí fue raro cuando yo llegué porque yo no soy de acá, de este departamento, ya tengo 30 años de estar viviendo acá, pero cuando llegué encontrar que, por ejemplo, la iguana aquí es un alimento típico y además de primera línea. ujú, Entonces, yo no concebía eso porque en mi departamento, Córdoba, yo soy de otro departamento llamado Córdoba, la iguana no se consume, la iguana es un animal que no se mira desde ese punto de vista. Entonces, llegar acá y encontrar eso, dentro del texto tenemos una lectura que la titulamos La iguana como alimento. ujú, Y de paso, en cada texto vamos metiendo el tópico de inglés que se va a desarrollar. ujú. Por ejemplo, en ese de la iguana, el tópico es los adjetivos. Entonces empieza uno a decir en el texto la iguana es sabrosa, ya tenemos un adjetivo que ellos deben manejar en inglés y todo ese texto aparece en inglés con su respectiva ilustración, obviamente. Muy Y bien. así van todos los textos de cada. Ujú. ¿Y desde cuándo usted es maestra de inglés? Desde que empecé toda mi, ¿cómo es? Mi experiencia en docencia la tengo como profesora de inglés y de francés, Ujú, pero el francés tocó suspenderlo porque los gobiernos, como eso funciona a nivel de gobierno, los gobiernos de Francia con Colombia rompieron los convenios que había para la enseñanza del francés y ya no se enseña francés acá en Colombia, se enseña únicamente el inglés. ujú. Está bien. Bueno, hay que irse a Francia. Hay que Hay que irse a Francia entonces. sí, hay que irse a Francia. De todas maneras, yo no dejo de hacer mis cositas por ahí. A veces salen, eh, ¿cómo es? Estudiantes con deseo de aprender inglés y creamos grupos pequeños y se les enseña, pero Ujú, eso es muy esporádico. ujú. O sea, como clases privadas. Exacto, como clases privadas. Mm, muy bien. Muy bien. Ahora platíquenos un poco de usted. Usted es poeta, es escritora y es narradora. ¿En cuál se siente usted mejor? Bueno, yo empecé a ser siendo narradora prosista. Es lo que es la línea en la que me siento como pez en el agua, digo yo, me defiendo mucho. Cuando doy a leer mis textos, tengo una buena crítica y me siento, yo me es mucho más fácil, entonces yo me identificaba así como narradora prosista. Ujú, Pero ya metido después de la pandemia, yo creo que la pandemia trajo sus beneficios. Empecé a incursionar en la poesía. No he escrito muchos, pero sí, ya llevo unos 3 poemas de mi autoría. Por ahí los he dado a escuchar y han llamado la atención. Entonces, digamos que ahora soy prosista, narradora y aprendiz de poesía. bien. Y más recientemente, pues me he atrevido a escribir mi primera poesía erótica, Ujú, que también es un campo en donde pensé que no me iba a desempeñar, pero también estoy haciendo los primeros pininos, entonces no me considero todavía poeta, pero
estoy buscando ese camino. Entonces me defino así. ¿Quién es Nidia? Pues Nidia es una profesora de inglés, de francés, como ya dije, y lógicamente hablo el español por ser nativa de acá de Colombia. Nací en otro departamento de esta costa Caribe que se llama Córdoba, pero vivo desde hace muchos años, más de 30 años, acá en el departamento de La Guajira, donde me he desempeñado. Toda mi experiencia laboral la he realizado acá en este departamento. De hecho, ya soy hija adoptiva de acá de Fonseca, con decreto y todo, por haber desempeñado pues el papel que desempeño en la sociedad guajira, y entonces el gobierno municipal tuvo a bien otorgarme esa distinción. Y que no, soy una persona muy sensible, pienso que soy muy solidaria, tengo un espíritu muy solidario. He pasado por muchas dificultades y afortunadamente todas las he podido vencer y echada para adelante. Soy de las que digo, lo que otra mujer haga, yo también tengo, no puedo decir que no soy capaz de hacerlo. Y por eso me voy atreviendo un poquito en todo aquello que inicialmente de pronto pensé que no era para mí. Pero también ha incursionado en el campo de la actuación aquí en la radio, ¿no? Perdón, se me estaba olvidando ese detalle tan importante, el cual pues no tengo sino que decirle gracias a ustedes como director. De hecho, llegué a la emisora que usted dirige por un intento de hacer, yo decía, no, yo no hago radioteatro, pero acá en el colectivo donde yo pertenezco, en Colombia, no, atrévete, tú tienes una voz, tú tienes, no, al fin, pero no me fue bien en esa, pero entonces lo que yo digo, cuando yo veo que otros son capaces, yo dije, yo tengo que atreverme. Entonces vino la segunda oportunidad que recuerdo fue la obra de Bernarda Alba. Ahí hice un papel muy pequeño, pero ya en el último ya llevo como unas 5 obras, algunas dirigidas todas transmitidas por la emisora que usted dirige, Nuestra América Online Radio. Y en la última creo que fue la que más significado tuvo, porque ahí hasta canté, cosa que eso sí algo que no hago, y ahí hasta canté, pero bueno, usted supo hacerlo, supo cómo quedó increíble ese segmento, y desde entonces estoy aquí. Me parece que fue una experiencia, de todas las experiencias que he tenido, realmente tengo que reconocerlo, fue una experiencia muy gratificante. Yo a veces las miro, las escucho y no me las creo. Yo cuando pensé, cuando desde la primera hora que no fue mucho lo que hice. Y sí, tengo que decirlo, es otro de los grandes logros también que he tenido Muy bien. en este camino de ser escritora, un poco poeta y actriz de voz, digo yo. De las obras, eso sí, de Federico García Lorca, a quien no conocía, entre otras cosas, sino de nombre. Y resultó que hasta poesía me sabía de él, y hoy en día es uno de los escritores que más admiro, porque esa forma que tiene de escribir perdurará por siempre. Así es. Yo creo que sí. Muy bien, ahora le toca a usted en la quinta Expo Literaria, está programada para el 8 de agosto. Invite a la gente a que la venga a ver y que sepan más de eso. Bueno, decirle a quienes nos siguen, a quienes nos están escuchando en este momento, que la escritora colombiana Nidia Cabadía Martínez, quien les habla, tiene el gusto de invitarlos a que nos acompañen en la presentación de mi libro en la quinta Expo Literaria. Mi turno está para el 8 de agosto, 3 de la tarde. Los espero pegaditos ahí,
cuento con sus comentarios, cuento con sus likes y no se pierdan ninguno de los eventos porque créanme que tenemos la emisora y el señor Armando tienen muy buenos escritores y muy buenos programas para mostrar en esta su emisora Nuestra América Online Radio desde los Estados Unidos. Okay. Y ahora, ¿en dónde la pueden contactar a ustedes si quisieran hablar? Bueno, en cómo es, personalmente en mi WhatsApp, que es el 321-703-9545. Repito, 321-703-9545. En Facebook, así tal cual como me llamo, Nidia Cabadía Martínez. Y en mi teléfono también, que es el mismo del WhatsApp. Por medio de eso me pueden contactar. O por medio del colectivo Prosa, Música y Poesía, que también estoy ahí. Muy bien. La última pregunta es la misma que le hago a todos los escritores, poetas y narradores, viendo al mundo como está, ¿qué mensaje le da Nidia Cabadía a la humanidad en los momentos tan difíciles y tan críticos que estamos viviendo? Bueno, yo diría que doy un consejo en dos sentidos o en dos vertientes. Uno para la humanidad como tal. Me preocupa cómo el ser humano se ha deteriorado tanto ya con tal de lograr las cosas, rompe reglas, rompe religión, rompe todo. Entonces yo los llamaría a un encuentro con la solidaridad, a un encuentro con el pensamiento positivo, a mirar más al otro, a ponerse en los zapatos del otro y sobre todo siempre con una visión hacia el cielo. Que cada cosa que vayamos a hacer o que vayan a hacer, cualquiera sea el ser humano, siempre, como digo yo, pedir permiso o preguntar a Dios si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, a quién estoy dañando, a quién no estoy dañando. Eso para la humanidad como tal. Y la otra vertiente, pues, es a propósito de mi libro, aconsejarles o sugerirles más bien a todos los maestros y maestras del mundo que la mejor manera, vivo convencida de eso, que la mejor manera de poder llegar a una buena enseñanza, cualquiera sea el idioma, es a través, mirando el contexto en el que está ese chico o esa chica que está aprendiendo el idioma, que sea, y elaborar ese proyecto de aprendizaje que cada uno desde ese sentir docente, desde esa convicción, desde ese compromiso social, tiene con cada uno de los chicos que llegan a nuestras aulas. Entonces, que lo miren así, miren bien ese contexto social y elaboren sus propias actividades de clase. Nosotros, por ejemplo, las tenemos en tres. Un primer momento que es el de, lo hemos llamado Let's Read, que es donde damos el texto. Un segundo momento que es donde lo llamamos Let's Solve, que es para desarrollar cada una de las actividades que se hayan programado. Y el tercer momento que es Let's Write, que es donde ellos producen lo que han aprendido y con eso construyen lo que se les ocurra o se les sugiera hacer. A veces se le dan temas libres y así. Sería eso el consejo que tengo para la humanidad y para los docentes de idiomas extranjeros. Muy bien, ahí lo dejamos. Nidia Cabadía, fue un placer haberla visto en cámara. Y No, gracias a usted por haberme invitado y agradecida eternamente y gracias a los que están allá detrás, que no les veo la cara, pero sé que están de pronto siguiéndonos. De verdad que muy agradecida. Muy bien, y para las personas que nos están viendo en las redes sociales, suscríbanse al canal de Radio Nuestra América. Hay un pulgar que se pone así para arriba, apriétenle ahí para que más gente nos vea
y suscríbanse al canal y pasen la voz. Listo. En nombre de la Agencia Mundial de Prensa y Radio Nuestra América, soy Armando García. Muchas gracias, Nidia, y nos vemos el día 8 de agosto en la quinta Expo Literaria. Un abrazo virtual, que pase usted muy buenas tardes. Igualmente un abrazo para usted, señor Armando, y para todos los que nos siguieron. Felicidades. Hasta luego.